Hablemos de economía y hablemos de productividad y competitividad. Hay expectativas sobre lo que pueda ocurrir en el Ecuador, más allá de que esta mañana Diario El Comercio hace una publicación que llama la atención, y llama la atención porque implica una reformulación de las proyecciones en materia económica para este año. Dice El Comercio, el Banco Central del Ecuador baja previsión de crecimiento al 0.2%. El Comercio dialogó con Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador, sobre la proyección de crecimiento que inicialmente correspondía al 1.4%. Las medidas de ajuste iban a desacelerar la economía, argumentó la funcionaria. ¿Qué opina nuestro invitado, Adrián Ordóñez, gerente de COFACE, que ya visita nuestra mesa de trabajo? Bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, Alexis, gracias por la invitación. Pues sí, coincido. Creo que la publicación a la que hace mención Fabricio sobre las nuevas estimaciones de crecimiento del Banco Central se las veía venir. Creo que estaban un poco optimistas de ese 1.4% con el que empezamos el año. Proyección que se pensaba alcanzar en el 2019 estaba un poco optimista. Y creo que el tema del que vamos a hablar, competitividad, efectivamente es una de las razones por las cuales esa estimación de crecimiento se puede ver afectada. Por ejemplo, vamos citando casos, ejemplos. A ver, Fabricio, yo quisiera poner en contexto este tema de la competitividad, porque yo creo que, no sé, en la agenda de debate, creo que hay dos temas de tremenda importancia. El uno creo que es la corrupción y el otro es la competitividad. Yo creo que difícilmente otro punto, otro tópico, otro tema puede tener tanta importancia o tanta relevancia, y me voy a explicar por qué. Con una frase muy corta pero muy potente, y es que la dolarización depende de la competitividad. Me voy a explicar. El Ecuador no tiene capacidad de emitir su moneda propia, consecuentemente no puede devaluar. No puede devaluar y tampoco puede darse el lujo de que exista una escasez de divisas de dólares en la economía. ¿De dónde vienen las divisas? Las divisas vienen principalmente de las exportaciones, y las exportaciones dependen principalmente de la capacidad de los productos ecuatorianos de competir en el exterior. Entonces, cuando hablamos de competitividad, estamos hablando de un tema extremadamente importante, extremadamente sensible, y yo creo que es uno de los principales temas que apuntalan la dolarización. Por ejemplo, diversificar y no depender únicamente de las exportaciones de petróleo. Sí, definitivamente, creo que ese es el problema del Ecuador. Es estructural, no es coyuntural. Estructural en términos de que hemos vivido los últimos 60, 70 años principalmente la exportación de petróleo y unos 4 o 5 productos principalmente agroindustriales. Hoy se está viendo la iniciativa de agregar algo de valor al cacao para llevarle en la cadena de valor hacia el chocolate. Pero en términos generales el problema del Ecuador es que la oferta exportable es una oferta que se ha visto amenazada por la pérdida de competitividad, como bien decía Fabricio al principio, producto de que ya no hay una devaluación. Pero esa era una competitividad espuria. Los economistas en términos técnicos llamamos a esa competitividad que viene de la devaluación como una competitividad espuria, como una competitividad falsa. Y es que tenemos que hablar de los factores reales que apuntalan la competitividad, y uno de ellos es el que ya está en debate, el tema de la flexibilidad laboral o los esquemas de contratación, en general todo lo que tiene que ver con la regulación laboral. El costo de la mano de obra. El costo de la mano de obra. Vamos a poner un ejemplo. En Colombia, país hermano con quienes tenemos economías muy similares, la jornada de trabajo, la jornada laboral es de 48 horas. Acá en el Ecuador es de 40 horas. 48 horas a la semana. A la semana. ¿Incluyendo sábado o no? Allá, bueno, tienen la posibilidad de hacer... De trabajar también sábado, o las 48 hacerlo el de lunes a viernes. Exactamente. Pero más allá de las fechas o los días en los que se trabaje, si nosotros comparamos el mismo proceso de manufactura, asumamos que el salario mínimo vital es el mismo, que los sueldos son los mismos, allá se trabaja o se produce 20% más de lo que se produce acá. Entonces, en ese primer factor de producción, que es el trabajo, ya tenemos una diferencia. Si a eso agregamos todos los otros esquemas que hacen difícil la contratación y el despido en el Ecuador, vemos que el esquema de trabajo, el esquema laboral, la regulación laboral en el Ecuador no fomenta la competitividad. Yo me voy a remontar al año 2008, cuando vino el mandato 8,
fecha en la que desapareció la flexibilización laboral, el contrato por horas, el contrato de jornada parcial. Yo creo que esa fue la solución correcta al problema equivocado. El problema no era contar con esquemas de contratación flexible, el problema era que había ciertos empresarios que estaban haciendo abuso de ello. Entonces lo que se debió es regular y controlar a quienes estaban abusando, pero no eliminar de la mesa las figuras de contratación flexible. Hoy estamos pagando la factura de esa decisión equivocada. Pero una de las razones por las cuales se eliminaron esas figuras y además la utilización del término flexibilización laboral como que se convirtió en una mala palabra, en una mala frase, es justamente porque hubo abusos y ha habido abusos por parte de un segmento del empresariado ecuatoriano que no respetaba derechos como la afiliación al seguro social, pago de utilidades o pago de sobretiempos de los trabajadores. Es correcto, Fabricio, y para mí, como lo plantea, efectivamente para mí son dos temas. Yo creo que se puede hablar de esquemas de contratación flexible no tan rígidos, sin atentar con los derechos a los trabajadores. Existen muchos países a nivel mundial y de hecho las nuevas tendencias de formas de contratación y de trabajo son flexibles. Para mí son dos temas distintos, garantizar los derechos a los trabajadores por un lado y tener esquemas de contratación flexible. Hay que entrar en ese debate y creo que en las últimas semanas hemos visto ya algunas iniciativas al respecto y es necesario dotar de algo más de flexibilidad al sector productivo del Ecuador. Flexibilidad que debería apuntar hacia dónde, qué tipo de contratos, cuáles deberían ser las reformas que deban tramitarse en la Asamblea para dinamizar precisamente la contratación. Por ejemplo, uno que se está debatiendo y es el hecho de que las 40 horas semanales no necesariamente sucedan a una tasa de 8 por día de lunes a viernes, sino que se pueda jugar con eso acorde a los calendarios, a los horarios de trabajo y de procesos de manufactura, ¿no? Otro, por ejemplo, yo sí soy un fiel defendiente y proponiente del contrato por hora. Mientras reconozcamos en el valor por hora todos los beneficios del trabajador, no veo problema para que se pueda regresar a un esquema de trabajo por horas. El tema es que el trabajo por horas está prohibido por norma constitucional. Ese es el debate. Habría que reformar la Constitución para eso. Reformar la Constitución, exactamente. Y ahí, digamos, el camino es, digamos, más complejo, más largo. De acuerdo, el tema aquí que tenemos que preguntarnos es ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesita el Ecuador para ser competitivo? Y regreso al debate más macro, más amplio, ¿no? ¿Qué necesita el Ecuador para defender la dolarización? Que entren dólares más de los que salgan. Hemos visto que la fuente de ingresos de la deuda está agotada, las remesas, hay otra nota de la prensa el día de hoy que habla también de las remesas de los migrantes. De que han mejorado, sobre todo las que vienen de Estados Unidos, porque la situación económica de Estados Unidos también ha mejorado. Efectivamente, pero no es en la proporción en la que era antes y detrás de eso hay un costo social, ¿no? Hay un drama social de la emigración de nuestros compatriotas. Entonces, la fuente de divisas saludable y técnica, si podemos hablar de esa forma, son las exportaciones. Tenemos que fomentar las exportaciones en el Ecuador y de esa forma vamos a defender la dolarización. Hay una declaración que a mucha gente le cayó mal, nos incluimos, a mí también me cayó mal, a nosotros nos cayó muy mal esa declaración de Alberto Acosta Burneo respecto de que hay excesiva estabilidad laboral en el Ecuador. Porque digo, no era el término adecuado, había que matizarlo de otra manera, o sea, discutamos tal vez el costo que representa para el sector empresarial el mantener a un trabajador por lo que dice la norma legal, pero ¿qué es excesiva estabilidad laboral? O sea, yo digo, lo mejor que le puede pasar a cualquier economía es tener trabajadores con empleo estable. No sé cuál es su opinión al respecto. Sí, yo creo que hay otras formas de expresar el tema y creo que capaz a lo que se refería era justamente a este exceso de rigidez. Que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo. Usted sí habla de un exceso de rigidez. Sí, ahí. Voy a dar un ejemplo, Fabricio. En el Ecuador, actualmente la legislación laboral obliga a que si un empleado es desvinculado bajo un contrato de plazo fijo, después de 3 meses que termina el periodo de prueba, se convierte en un contrato de plazo fijo, el empleador está obligado a liquidar por 3 años. La liquidación debe contemplar como si hubiera trabajado 3 años. Esto es excesivo porque pueden presentarse un sinnúmero de casos en donde el colaborador no necesariamente cumplió con las expectativas del empleador, pueden pasar un sinnúmero de situaciones
Esto representa un costo, una carga adicional para el empleador en términos de liquidar un colaborador que eventualmente no cumplió con las expectativas. Por otro lado, y veamos no solo del lado desde el empleador, sino desde el colaborador, yo estoy seguro que hay muchas empresas en las que pueden generar jornadas parciales y contratar medias jornadas. Y si hablamos de dos empresas que quieran contratar 2 medias jornadas, estamos hablando ya de una plaza a tiempo completo. Hoy actualmente no se puede contratar de esa forma. Pero con todos los beneficios de ley para el trabajador. Por supuesto, insisto, son dos temas separados. Ya. Hay que buscar esquemas que busquen dotar de más flexibilidad a la legislación laboral sin atentar los derechos de los trabajadores. O sea, en eso usted en su postura sí es radical, en el sentido de que vamos a la flexibilización, pero sin respetar los derechos de los trabajadores. Por supuesto. ¿Se puede hacer eso? Se puede. ¿Por qué no se lo hizo antes? Digo, si se puede, ¿por qué no se lo hizo antes? Porque antes hubo abusos. Y creo que esos son los que se debieron haber corregido y no justos por pecadores. Insisto, para mí la frase es solución correcta al problema equivocado. El problema no era contar con esquemas de flexibilización laboral, el problema era que eventualmente habían unos pocos haciendo abuso de ello. ¿Usted qué le parece estas reformas laborales que, entiendo, están siendo trabajadas por el gobierno? Hay un principio de acuerdo con el sector empleador y una parte de los sindicatos. Todavía no ha sido enviado el proyecto a la Asamblea Nacional. Pero ¿usted cómo ve en el horizonte estos anuncios generados en función de este tema? O sea, lo importante dentro de esto es que se lleguen a acuerdos, ¿no? Porque no va a ser saludable que ninguna de las dos partes imponga su voluntad. Es fundamental que entre empleados y empleadores se pongan de acuerdo sobre estas reformas. Pero Fabricio, yendo al tema de competitividad, no nos quedemos solo en el tema de la reforma laboral, porque esa es una de las variables más importantes. La otra es el acceso a crédito. Si queremos ser competitivos en términos de la capacidad de colocar nuestros productos en el exterior, tenemos también que hablar de la capacidad del acceso a crédito a buenas tasas y buenos plazos. En el Ecuador tenemos un sistema financiero afortunadamente súper sólido, pero las tasas de interés que actualmente rigen en el mercado son demasiado elevadas y esto desincentiva la inversión, desincentiva la contratación de crédito. Tenemos que entrar en ese debate también. ¿Qué podemos hacer para que las tasas de interés bajen en términos de que el sector empresarial pueda acceder a unas tasas más competitivas y de más largo plazo? ¿Están conscientes de que en este momento las tasas de interés en el Ecuador siguen siendo tasas altas para la dolarización de la economía? Sí, mi opinión es que las tasas de interés en el Ecuador son elevadas y esta es una de las principales barreras de acceso a crédito. ¿Cómo deberían bajar? ¿Hay una fórmula mágica para que bajen las tasas de interés? No, es difícil porque detrás del tema de la tasa de interés está el riesgo, ¿no? En general, cualquier tasa de interés responde a riesgo. En el Ecuador vemos satisfactoriamente que los pasos que está dando el ministro de Economía han logrado de alguna manera ir reduciendo ese riesgo país y esperamos que ese camino se siga en términos de que se pueda reducir aún más. Pero ven predisposición del sector bancario para también contribuir y ayudar a bajar las tasas de interés. ¿Sabe, Fabricio? Lo que le iba a plantear más bien es que deberíamos debatir la posibilidad de que venga la banca internacional. ¿Qué pasaría si es que entra la banca internacional al Ecuador, entra a competir? Para competir, con las mismas reglas. No sé si con las mismas reglas, habla a ver cuáles son las reglas que fomentan la inversión extranjera como de la banca. Como antes tenemos el Citibank, el Lloyds Bank, el Banco Holandés Unido y no sé qué otros bancos internacionales elegidos. Y el tema es otorgamiento de créditos para producir o también para consumir. Principalmente créditos productivos, de nueva inversión, de automatización, de procesos. Y esta pregunta, gracias Alexis, porque me lleva a hablar de un siguiente punto y es apostar a la innovación y al desarrollo de tecnología. No de nanotecnología, porque creo que tenemos que ir de a poco, pero el Ecuador debería plantearse la posibilidad de ser un gran jugador en la exportación de servicios. Y les pongo un ejemplo. ¿Quién más puede competir con el Ecuador en la exportación del servicio turístico de las Galápagos? Nadie más ofrece ese servicio. Es una cosa única. ¿Quién más puede exportar el servicio turístico de conocer el Cotopaxi o el Yasuní? Las ventajas competitivas y comparativas dejan de ser un problema en los ejemplos en los que les estoy poniendo. Entonces yo creo que el Ecuador debería enfocarse en ser una potencia de exportación de servicios. La otra, regresando a lo de la banca,
Yo creo que el Ecuador, al tener el dólar, esta es una fortaleza enorme, podría convertirse en el hub de servicios financieros de Latinoamérica. No digo paraíso tributario, pero de servicios financieros. Ya tenemos el dólar, con esto estamos eliminando el riesgo del tipo de cambio con la devaluación. de la devaluación. Y podemos atraer capitales. Tenemos ya un sistema de financiero sólido. Es cuestión de generar la regulación de la que hablaba Fabricio, en torno a atraer esos capitales y convertirle al Ecuador en un hub de servicios financieros. Por acá nos escriben Franklin, y le traslado esta inquietud. Dice, en la bolsa de valores el dinero abunda a bajas tasas, pero los empresarios no se inscriben por la transparencia que existe. El BIES tiene miles de millones de dólares que no tienen dónde invertir y no entran en la bolsa por evitar la transparencia que se aplica ahí. ¿Qué pasa con el mercado de valores? El mercado de valores históricamente en el Ecuador ha sido un mercado no desarrollado. Incipiente todavía, ¿no? Incipiente. Y responde principalmente a ese aparato productivo empresarial que también es incipiente. Si comparamos en términos latinoamericanos y globales, ¿cuántas empresas en el Ecuador pueden emitir acciones y transarlas en bolsa? Es difícil, ¿no? Pero creo que se tiene que empezar por ahí, se tiene que empezar desarrollando el aparato productivo que eventualmente mañana pueda cotizar en bolsa y que mañana desarrolle el mercado bursátil. No es tanto un tema del mercado bursátil cuanto un tema del sector empresarial. ¿Cuántas empresas pueden emitir acciones y transárselas en bolsa? Son contadas las empresas que hacen eso en el Ecuador. El Estado tiene que seguir siendo parte o compartir, digamos, en parte con el sector privado como motor de la economía. ¿Tiene que seguir generándose inversión en el sector público o no? Bueno, esa pregunta responde mucho también a un punto de vista ideológico, ¿no? Cada ideología tiene su forma de ver y su rol, le otorga un rol al Estado. Mi posición particular es que el Estado debe dedicarse a ser un regulador, un árbitro de las reglas del juego, más no a un jugador. Debe regular que hayan equilibrios en la economía y que no hayan abusos o excesos, pero no debe participar. Vamos a poner un ejemplo. Creo que en la década pasada, y esto me hace hablar también de otro tema importantísimo, la inversión en infraestructura país. Se construyeron muchísimas carreteras y está muy bien que el Estado sea el dueño de las carreteras, pero quien debe administrarlas eventualmente es un agente privado que tiene las competencias, la destreza, las eficiencias, los recursos para administrar el peaje y mantener ese activo que es del Estado. Lo propio se puede hablar respecto a puertos y aeropuertos. Está bien que el Estado entre y construya, pero me parece que la administración puede estar en manos privadas. Correcto. Voy cerrando esta entrevista. Tengo una inquietud que nos escribe un oyente, Fabián Tapia. Sin duda el incremento de exportaciones es vital, pero no puede estar aislado del control de las importaciones. Las importaciones subieron a más del 50%, imposible de compensar con exportaciones de hoy. ¿Qué aconseja usted? Definitivamente. A ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo para entender esto que nos dice la persona que nos describe. Pensemos hace 10 años cuando el tipo de cambio del dólar con el peso colombiano estaba en 1.500. Vamos a tomar un ejemplo académico. Un dólar, 1.500 pesos. Y vamos a pensar que un kilo de camarón en el Ecuador cuesta $1. Si un colombiano desea importar un kilo de camarón ecuatoriano, necesita de 1.500 pesos. Hoy, después de 10 años, un proceso de devaluación del peso o de apreciación del dólar, como querramos verlo, el tipo de cambio es de $1 por 3.000 pesos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que si ese colombiano quiere importar el mismo kilo de camarón, tiene que poner el doble de pesos de lo que ponía antes para importar ese kilo de camarón. O en su defecto, con el mismo dólar puede importar medio kilo de camarón. Este es el efecto de la pérdida de competitividad por devaluación o la competitividad espuria que han experimentado nuestros productos en el exterior. Entonces, si es que el dólar se ha apreciado y hemos perdido competitividad por devaluación o por tipo de cambio, tenemos que ir a una competitividad por productividad, en donde nuestras ventajas competitivas permitan de alguna manera mitigar este efecto de la devaluación. Sobre la pregunta de la persona que nos escribe, definitivamente ese es el reto. Las importaciones se han abaratado, si cabe el término, porque tenemos un dólar muy fuerte que compra mucho afuera y eso perjudica al aparato productivo nacional. ¿Se debería volver a las salvaguardas?
No sé si a las salvaguardas, porque termina siendo eso también una medida coyuntural. Tenemos que plantearnos un debate estructural. ¿Cómo hacemos para no necesitar de medidas proteccionistas para defender la dolarización y el aparato productivo? ¿Qué tenemos que hacer para no necesitar de ese tipo de escudos? Es un debate mucho más profundo, mucho más estructural. Correcto. Adrián, gracias por el tiempo. Muy amable, Gracias. Hablando Alexis. sobre economía y particularmente competitividad y la visión de nuestro invitado, Adrián Ordóñez, gerente de COFACE, respecto de la reforma laboral, el tema de control de importaciones, exportaciones, etcétera, todo esto asociado a la competitividad de la economía ecuatoriana. 7 de la mañana, 32 minutos en la primera hora.